Artemisia Gentileschi. Artemisia Lomi Gentileschi, Roma, 8 de julio de 1593, Nápoles, hacia 1656, 12 fue una pintora barroca italiana, representante del caravaggismo. Su formación artística comenzó en el taller de su padre, el pintor toscano Orazio Gentileschi, 1563-1639, uno de los grandes exponentes de la escuela romana de Caravaggio. Aprendió de su padre la técnica del dibujo, y el fuerte naturalismo de las obras de Caravaggio, con quien se la ha comparado por su dinamismo y por las escenas violentas que a menudo representan sus pinturas. En sus cuadros desarrolló temas históricos y religiosos. Fueron célebres sus pinturas de personajes femeninos como Lucrecia, Betsabe, Judith o Cleopatra, en los que se han leído rasgos feministas. Dio sus primeros pasos como artista en Roma, y continuó su carrera en distintas ciudades de Italia. En 1612 se mudó a Florencia. Fue la primera mujer en hacerse miembro de la Academia de Arte del Diseño de Florencia y tuvo una clientela internacional. Trabajó bajo los auspicios de Cosme II de Medici. En 1621 trabajó en Génova, luego se trasladó a Venecia, donde conoció a Antoni Bandich y Sofonis Vanguisola. Más tarde regresó a Roma, y entre 1626 y 1630 se mudó a Nápoles. En el período napolitano, la artista recibió por primera vez un pedido para la pintura al fresco de la iglesia, en la ciudad de Pozzuoli, cerca de Nápoles. Durante el período 1638-1641, vivió y trabajó en Londres con su padre bajo el patrocinio de Carlos I de Inglaterra. Luego regresó a Nápoles, donde vivió hasta su muerte. En mayo de 1611, cuando Artemisia tenía 18 años, el pintor Agostino Tassi, maestro de Artemisia y amigo de su padre, la violó, un suceso que se considera que tuvo influencia tanto en su vida como en su pintura. Artemisia Gentileschi era la hija mayor del pintor Orazio Gentileschi y Prudencia di Ottaviani Montoni, quien a su muerte, en 1605, dejó 3 varones y a Artemisia, que tenía entonces 12 años de edad. Artemisia fue introducida a la pintura en el taller de su padre, mostrando más talento que sus 3 hermanos, que trabajaban junto a ella. Aprendió dibujo, cómo empastar los colores y dar brillantez a los cuadros. Dado que el estilo de su padre, en aquellos tiempos, se remitía explícitamente al arte de Caravaggio, con el que Orazio tenía relaciones de familiaridad, también los primeros pasos artísticos de Artemisia se aproximaron al pintor lombardo. Pero su enfoque de los temas era diferente al de su padre. Al mismo tiempo, Artemisia tuvo que resistir la actitud tradicional y la sumisión psicológica a este lavado de cerebro y los celos de su talento obvio. En 1610 firmó a los 17 años su primera obra, atribuida durante mucho tiempo a su padre, Susana y los viejos, conservada en la colección Schönborn. El cuadro muestra cómo Artemisia había asimilado el realismo de Caravaggio sin permanecer indiferente al lenguaje de la escuela de Bolonia, que tuvo a Annibale Carracci entre sus mejores artistas. A diferencia del enfoque de otros autores, la mitológica Susana de Artemisia rehuye, avergonzada, la atención de los viejos. A los 19 años, dado que el acceso a la enseñanza de las academias profesionales de bellas artes era exclusivamente masculino, y por tanto le estaba prohibido, su padre le dio un preceptor privado, Agostino Tassi. Con él estaba trabajando en aquel tiempo Orazio, en la decoración de las bóvedas de Casino della Rose dentro del Palacio Pallavicini Rospigliosi en Roma. En mayo de 1611, Tassi la violó. Al principio, prometió salvar su reputación casándose con ella, pero más tarde renegó de su promesa, pues ya estaba casado, y Orazio lo denunció en marzo de 1612 ante el Tribunale Criminale del Governatore di Roma. La instrucción, que duró 7 meses, permitió descubrir que Tassi había planeado asesinar a su esposa, cometió incesto con su cuñada y quiso robar ciertas pinturas de Orazio Gentileschi. Del proceso que siguió se conserva documentación exhaustiva.
Durante todo el juicio, Artemisia sostuvo su testimonio de violación, incluso tras la tortura a la que fue sometida. Un instrumento que apretaba progresivamente cuerdas en torno a sus dedos. Además, tuvo que someterse a un examen ginecológico para demostrar que había sido desflorada. Atasi fue condenado a 1 año de prisión y al exilio de los estados pontificios. Las actas del proceso han influido grandemente en la lectura en clave feminista, dada en la segunda mitad del siglo XX, a la figura de Artemisia Gentileschi. Este es el testimonio de Artemisia en el proceso, según los documentos de la época. Cerró la habitación con llave y una vez cerrada me lanzó sobre un lado de la cama dándome con una mano en el pecho, me metió una rodilla entre los muslos para que no pudiera cerrarlos, y alzándome las ropas, que le costó mucho hacerlo, me metió una mano con un pañuelo en la garganta y boca para que no pudiera gritar y habiendo hecho esto metió las 2 rodillas entre mis piernas y apuntando con su miembro a mi naturaleza comenzó a empujar y lo metió dentro. Y le arañé la cara y le tiré de los pelos y antes de que pusiera dentro de mí el miembro, se lo agarré y le arranqué un trozo de carne. La pintura Judith H. decapita a Holoferne, Judith decapitando a Holofernes 1612-1613, que se exhibe en la Galleria degli Uffizi de Florencia, impresiona por la violencia de la escena que representa, y ha sido interpretada en clave psicológica y psicoanalítica, como un deseo de venganza respecto a la violencia que ella había sufrido. Un mes después de que Tassi fuese exiliado, el 29 de noviembre de 1612 Artemisia se casó, en un matrimonio arreglado por su padre, con un pintor florentino, Pier Antonio de Vincenzo Stiatesi, o Pietro Antonio Stiatesi, un modesto artista, lo que sirvió para restituirle a Artemisia, violada, engañada y denigrada por Tassi, un estatus de suficiente honorabilidad. De estos comienzos romanos data también la Madonna col Bambino, Virgen con Niño, de la Galería Espada. Artemisia y su marido se instalaron en Florencia en 1613. Allí, Artemisia disfrutó de un gran éxito. Fue la primera mujer en ingresar en la Academia del Disegno, Academia del Dibujo, de Florencia. Artemisia se convirtió en una exitosa pintora de corte. Mantuvo buenas relaciones con los artistas más respetados de su tiempo, como Cristofano Ayori, y fue capaz de conquistar los favores y la protección de personas influyentes, comenzando por el Gran Duque Cosme II de Medici y especialmente de la Gran Duquesa Cristina. Tuvo una buena relación con Galileo Galilei, con quien se mantuvo en contacto epistolar durante largo tiempo, mucho más allá de su período florentino. Entre sus admiradores tiene un puesto de especial relieve Buonarroti el joven, sobrino del gran Miguel Ángel. Empeñado en construir la casa Buonarroti para celebrar la memoria de su ilustre antecesor, encargó a Artemisia la ejecución de una tela destinada a decorar el techo de la galería de pinturas. La pintura en cuestión representa una alegoría de la inclinazione, esto es, una alegoría del talento natural, representada en forma de una joven mujer desnuda que sostiene una brújula. Se cree que la atractiva figura femenina tenía los rasgos de la propia Artemisia, que como sostenían las informaciones mundanas de la época fue una mujer de extraordinario atractivo. En efecto, se suele entender que en las telas de Artemisia, los rasgos faciales de las hermosas y enérgicas heroínas que allí aparecen tienen un parecido al rostro que aparece en sus retratos o autorretratos. A menudo el que le encargaba cuadros debía desear tener una imagen que le recordase visualmente a la autora, cuya fama iba creciendo. Su éxito y la fascinación que emanaba de su figura alimentaron a lo largo de toda su existencia rumores sobre su vida privada. Se ha considerado que durante este período florentino Artemisia también pintó la conversión de ella Maddalena, la conversión de la Magdalena, y Giuditta con la sua ancella, Judith y su doncella, hoy en el Palacio Pitti. Artemisia pintó una segunda versión de Judith H. decapita a Holoferne, Judith decapitando a Holofernes, mayor que la versión de Nápoles y hoy en los Uffizi. Esta Judith y Holofernes o degollación de Holofernes está considerada su obra maestra. Según afirma el historiador y experto en arte barroco italiano R.W. Biselli. Era también natural que ella representara e incluso se identificara con la famosa heroína.
Realmente su grisácea versión de Judith decapitando a Holofernes, hoy en la Uffizi, nos hace preguntarnos si, consciente o inconscientemente, Artemisia no le otorgara a Agostinotas y el desafortunado papel de Holofernes. La oscuridad y gráfica violencia de esta obra, la frialdad con que Judith decapita a Holofernes, se atribuyen a su violación y al proceso humillante que le siguió. Mientras estuvo en Florencia, Artemisia y Pier Antonio tuvieron 4 hijos y una hija. Pero solo la hija, Prudencia, llegó a la edad adulta. A pesar de su éxito, debido a un exceso de gastos suyos y de su marido, el período florentino estuvo lleno de problemas con los acreedores y con su esposo. Es razonable suponer que fue esto lo que motivó su regreso a Roma, que realizó de manera definitiva en 1621, donde constaba como cabeza de familia, con su hija Prudencia y 2 sirvientes. Más tarde se trasladó a Nápoles, lugar donde pintó su obra Betsabé y Lot y sus hijas. A lo largo de su producción, Artemisia hizo diferentes versiones de la misma obra. Un ejemplo es Judith decapitando a Holofernes, que se puede encontrar en la Galería Uffizi, de Florencia. Otro ejemplo es María Magdalena como Melancolía, cuya primera versión se halla en la Sala del Tesoro de la Catedral de Sevilla. La segunda se localiza en el Museo Soumaya, en la Ciudad de México. Más allá de la gran similitud entre las dos obras, realizadas entre 1621 y 1626, cabe destacar 3 importantes diferencias, que se pudieron detectar a través de una investigación con rayos X. 33. La más evidente se aprecia en el tamaño del velo o la tela, que le cubre el hombro en el lado derecho, más amplia en la versión de Sevilla. Los rayos X permitieron descubrir que se trata de un añadido posterior, probablemente para sujetarse a los cánones de la Iglesia Católica de la época. La otra diferencia tiene que ver con la fisonomía del personaje. La versión del Museo Soumaya se acerca más a la estética prototípica de Artemisia. Un ejemplo es la Judith decapitando a Holofernes o Cleopatra. La tercera se descubrió observando el modo de ejecución. Las pinceladas del lienzo ibérico revelan algunas correcciones, mientras que en la mexicana se aprecia un trazo mucho más preciso y seguro. Un caso similar en la producción de Artemisia se encuentra también en la relación entre la Judith de los Uffizi y la de Nápoles. La composición es básicamente la misma. La obra de los Uffizi fue encargada por Cosme II de Medici, Gran Duque de Toscana, que solicitó una composición que replicara el cuadro anterior. Esto permite comprender cómo las segundas versiones de Artemisia son tan deseables como las versiones originales. En Roma, meta obligada de artistas de toda Europa durante el siglo XVII debido al mecenazgo de papas y allegados, Artemisia fue testigo de las novedades artísticas que se producían relacionándose con los pintores de su entorno. Entró a formar parte de la Academia dei Desiosi, hecho que fue celebrado con un retrato grabado, cuya dedicatoria rezaba: Pinturare miraculum invidendum facilius quam imitandum, en el milagro de la pintura es más fácil envidiar que imitar. De esta misma época data su amistad con Cassiano dal Pozzo, un humanista, coleccionista y gran mecenas de las bellas artes. Sin embargo, a pesar de su reputación artística, su fuerte personalidad y la red de buenas relaciones, Roma no fue tan lucrativa como ella esperaba. Se apreciaba su arte en los retratos y su habilidad para poner en escena a las heroínas bíblicas, pero a ella le estaban vedados los ricos encargos de ciclos de frescos y de los grandes retablos. La ausencia de suficiente documentación hace difícil seguir los movimientos de Artemisia en este periodo. Es seguro que en 1626-27 se trasladó a Venecia, quizá en busca de encargos más lucrativos. Lo documentan los homenajes que recibió de los letrados de la ciudad de La Laguna que alabaron la calidad de la pintora. Aunque a veces es difícil datar sus pinturas, y es a menudo motivo de divergencia entre los críticos de arte, es verosímil asignarle estos años el retrato di Gonfaloniere, retrato de un gonfaloniero, hoy en Bolonia, único ejemplo conservado hasta ahora de su célebre habilidad como retratista.
La Giudita con la sua ancella, Judith y su doncella, hoy en el Instituto de Artes de Detroit, que refleja el dominio de la pintora sobre los efectos de claroscuro de la luz de la vela. Su Venere dormiente, Venus durmiente, y su Estereda Suero, Esteria Suero, ubicado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que testimonia su asimilación de las lecciones del luminismo veneciano. En 1630 Artemisia se trasladó a Nápoles, una ciudad rica con talleres y amantes del arte, en busca de nuevas y más lucrativas oportunidades laborales. Muchos otros artistas, incluyendo a Caravaggio, Annibale Carraccio, Simón Bouet, habían estado en Nápoles durante algún momento de sus vidas, y en aquella época, José de Rivera, Massimo Stanzione y Domenichino estaban trabajando allí y más tarde, Giovanni Lanfranco y muchos otros acudirían a esta ciudad. El debut napolitano de Artemisia está representado por la Anunciación en el Museo de Capodimonte 44. Permaneció en Nápoles durante el resto de su carrera con la excepción de su breve estancia en Londres y algún otro viaje. Nápoles, para constante lamento por Roma, representó para Artemisia una especie de segunda patria donde ocuparse de su familia. Ambas hijas se casaron en Nápoles, con dote propia. Recibió muchas pruebas de la gran estima en la que se la tenía, y estuvo en buenas relaciones con el virrey, Fernando Afán de Rivera y Tellez Girón, duque de Alcalá. Tuvo relaciones de intercambio con sus pares y con los mayores artistas que allí estaban, comenzando por Massimo Stanzione, con quien, según el escritor del siglo XVIII Bernardo de Dominici, comenzó una colaboración artística basada en una auténtica amistad y parecidos artísticos. En Nápoles, por primera vez, Artemisia empezó a trabajar en cuadros para una catedral, dedicados a San Genaro nel Anfiteatro di Pozzuoli, San Genaro en el Anfiteatro de Pozzuoli, en Pozzuoli. Durante su primer periodo napolitano pintó Nascita di San Giovanni Battista, Nacimiento de San Juan Bautista, que se conserva en el Museo del Prado de Madrid, y Corisca y el Sátiro, en una colección privada. En estas pinturas Artemisia demuestra nuevamente su capacidad de renovarse según los gustos artísticos de su tiempo y de manejar diferentes temas, en lugar de las usuales Judith, Susana, Betsabé y Magdalena Penitente, por las que ya era conocida. Muchas de estas pinturas fueron colaboraciones con otros artistas. Betsabé, por ejemplo, se atribuyó a Artemisia, a Codazzi y a Gargiulo. En 1638 Artemisia se reunió con su padre en Londres en la corte de Carlos I de Inglaterra, donde Horacio se convirtió en pintor cortesano y recibió el importante encargo de decorar un techo en la casa delle Delizie de la reina Enriqueta María de Francia en Greenwich. La alegoría del triunfo della pace e degli arti, triunfo de la paz y de las artes. El padre y la hija estaban una vez más trabajando juntos, aunque ayudar a su padre probablemente no fuera su única razón para viajar a Londres. Carlos I la había llamado a su corte, y no era posible rechazarlo. Este rey era un coleccionista fanático, dispuesto a arruinar las finanzas públicas para satisfacer sus deseos artísticos. La fama de Artemisia probablemente lo intrigase, y no es una coincidencia que su colección incluyera un cuadro muy sugerente, el autorretrato in veste di pittura, autorretrato como la alegoría de la pintura. Horacio murió repentinamente, cuidado por su hija, en 1639. Artemisia tuvo que cumplir sus propios encargos después de la muerte de su padre, aunque no hay obras que puedan asignarse con certeza a este periodo. Se sabe que Artemisia ya había abandonado Inglaterra en 1642, cuando se producían las primeras escaramuzas de la guerra civil. No se sabe mucho de sus movimientos posteriores. Se cree que partió definitivamente a Nápoles en 1642, donde pasó el resto de su vida. En 1649 estaba de nuevo en la ciudad partenopea, en correspondencia con Antonio Rufo de Sicilia, quien se convirtió en su mecenas y buen comitente durante su segundo periodo napolitano. La última carta conocida a su mecenas data de 1650, y deja claro que ella estaba aún plenamente en activo. Se pensó que Artemisia había muerto en 1653.
Evidencias recientes, sin embargo, muestran que aún aceptaba encargos en 1654, aunque dependía cada vez más de su asistente, Onofrio Palumbo. Por lo tanto, puede especularse con su muerte en la devastadora plaga que asoló Nápoles en 1656 y virtualmente barrió a toda una generación de artistas napolitanos. Algunas obras de este periodo son Susana e i Vecchioni, Susana y los viejos, Hoy en Verno y Madonna e Bambino con Rosario, Virgen con el niño y un rosario, Hoy en el Escorial. Su tumba se encontraba en la iglesia de San Giovanni Battista dei Fiorentini, San Juan de los Florentinos, de Nápoles, que fue demolida tras la Segunda Guerra Mundial. En su lápida estaba escrito Hic Artemisia 52. Después de su muerte fue prácticamente olvidada hasta el siglo XX. Link fuente. Wikipedia.